quiero hacer, buscar el objetivo. Y vuelvo a retomar a Palamidesi. Hoy decía, discutir la herramienta en términos del objetivo. Por ahí le daba las webquest, que es uno de nuestros caballitos de batalla. Pero bueno, ver en qué momento trabajamos la webquest, que no es más ni menos que una planificación. Y que es esta cuestión que les cuesta tanto a los docentes, que ustedes nos cuentan que les cuesta tanto. Entonces, bueno, habrá que pensar en términos de planificación. Habrá que pensar para qué planificamos, qué objetivo perseguimos y cómo lo tenemos que cumplir. Les pusimos mucha bibliografía acerca de cómo planificar rápidamente, cómo planificar, cómo escribir el proyecto a posteriori, que ustedes suelen contarnos, nos narró el proyecto porque había que elevarlo. Sí, es uno de los motivos por los cuales los docentes escriben planificaciones, no digo planifican, digo escriben planificaciones. Toman contenidos de los diseños curriculares y escriben planificaciones. ¿Para qué? Las escriben para cumplir con el plazo que el director les dio, para cumplir con que el RTIC, si no, no me ayuda y no me hace, no me explica la bitácora porque yo no le entrego el proyecto. Y por ahí empezar a pensar o empezar a trabajar en las capacitaciones o adentro de las escuelas, ¿para qué planificamos? Y eso que planificamos que nos sirva para trabajar, para medirnos, para contarnos, y vuelvo a repetir, para leernos, para ver la marcha de los proyectos, para ponerme a pensar cómo selecciono en el marco de un diseño curricular tan extenso, entre comillas, Gustavo lo va a desarrollar, cómo es el diseño de NETICS, cómo me leo, cómo trabajo, cómo abordo por distintas puertitas, como decía Claudia hoy, ese diseño. Y para eso tengo que planificar. Jugar con una webquest es planificar también. Planificar desde un currículum, y no estamos usando el Power y ya está. Tomás, seguí vos y yo paso el Power. Este es un problema de querer hacer muchas cosas comprimidas en poco tiempo, pero bueno. En realidad el documento que nombra Lili y que ustedes se llevan está en relación a redefinir el lugar que puede tener una planificación cuando tenemos un currículum que digamos lo definimos como prescriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra planificación y proyecto se asocia fuertemente ligada a los 90 con el PEI, el PCI y todas esas siglas que tanto se instalan en nuestras cabezas, ¿no es cierto? En este caso es insostenible hablar de PCI cuando hay un currículum que es prescriptivo, ¿sí? Pero de ninguna manera esto impide la posibilidad, sino que más vale es una cosa absolutamente favorable, de que las instituciones y los grupos de docentes tomen el diseño curricular donde no solo están prescritos los contenidos, sino que hay metodologías de la enseñanza, enfoques, formas de evaluación y demás, y traten de pensar ese diseño curricular en relación a la realidad de cada institución. Sobre todo en una materia como esta, en la que ustedes van a capacitar, donde hoy decían claramente que no todos los chicos ni todos los docentes saben las mismas cosas de entrada. Entonces, el hecho de que esta materia esté escrita por módulos y que hoy decía Claudia les permita entrar por determinados y diferentes caminos, va a requerir sí o sí que se sienten a planificar. Planificar es nada más ni nada menos que empezar a pensar, bueno, ¿qué objetivo me persigo y por dónde arranco? ¿Cómo puedo prever caminos? ¿Cómo secuencio? ¿Por dónde sigo? ¿Sí? ¿En qué momento me voy a detener a evaluar? Y hacer de todo este proceso una cosa más racional. Si yo lo escribo antes puedo ir previendo, pero de ninguna manera que se convierta en un requisito que va a un cajón. Quizá cuando hay cambio de currículum, lo mejor es no planificar para todo el año, es empezar con un proyecto para 2 meses. Ese es desde mi punto de vista, es decir, tengo cambio de materia, tengo cambio de currículum, necesito empezar a ver cómo están yendo las cosas. Justo para iniciar esta charla, habíamos pensado en esta pregunta, que está en el documento también, que me parecía sumamente propia para iniciar el debate. Hoy creo que el debate se trabajó y se realizó junto con Mariano. Pero esta era la gran pregunta para disparar todo eso que ya estuvimos charlando hoy. ¿Vale la pena
volver a insistir en la necesidad de planificar. ¿Ustedes qué piensan? Creo que es elemental planificar, elemental pensarse y elemental proyectar para ver con qué insumos cuento y qué tengo que hacer para cumplir el objetivo. Ahí cuando dice que el planeamiento, además de un sentido ético, tiene un sentido político, el documento se refiere a dos cosas. Cuando dice sentido ético es porque hablar de un plan es suponer que hay algo que puede mejorar. Ese es el sentido ético. ¿Sí? Nadie proyecta nada si no cree en una posibilidad de que hay algo en el futuro que puede estar mejor de lo que está ahora. Ese es el sentido ético, estar convencidos de que algo de lo que está sucediendo puede ser mejor. Ese es el sentido ético de un plan. Y el sentido político es que si el currículum es prescriptivo, entonces toda planificación debe tender a que se plasme en la realidad. ¿Sí? Esto es evitar la distancia que sabemos que existe entre lo que se prescribe y lo que realmente sucede. Y oculto, nulo, qué sé yo, todas esas cosas que dicen los pedagogos, pero sí. Claro. Bueno, ¿qué más dice por ahí? Bueno, estos son los ítems que el documento propone para sí tener en cuenta cuando se hace un plan, ¿no? Cómo distribuimos en el tiempo los contenidos, por ahí, ¿de qué manera elegimos? Hay personas que prefieren trabajar con unidades didácticas, escuelas que proponen trabajar con unidades didácticas por proyectos cortos. Esto muchas veces depende de las decisiones institucionales. No sé qué sucede en las escuelas que trabajan ustedes, pero no siempre en la escuela piden el mismo formato para las planificaciones, ¿sí? ¿Todas distintas? Bueno, sabemos que hay igual, digamos, algunas cuestiones que no pueden dejar de estar, aunque sea un plan para un día de clase. Pero de todas maneras, yo insisto con que en periodos donde se está introduciendo un diseño es mejor ir de a poco. No sé, eso lo discutirán con los directores después. Justamente este documento tiene pautas básicas para pensar a nivel institucional cómo elaborar proyectos. Propone que se acuerde un formato por equipo docente y en lo posible por escuela. Sería bárbaro que, digamos, el equipo docente de una escuela tenga algunos criterios comunes como para presentar sus planificaciones, ¿sí? Acá lo que trata a lo mejor es de explicar si hay una prescripción, esto es una obligación con fuerza de ley. Por otro lado, también hay sentidos específicos que se toman en cada institución de acuerdo al contexto y a las características propias de la institución, ¿sí? Hasta ahí llegamos. ¡Epa! ¿Se borró? Lo que nosotros querríamos es que después de la lectura del documento y la bibliografía que se llevan, si ustedes creen que las dificultades a la hora de redactar los proyectos o de sentarse a escribir las planificaciones son las que más están haciendo peso, que nos lo hagan saber, porque entonces preparamos otro material con mayor grado de especificidad, ¿sí? No sé si cuando Lili me comentó que ustedes decían que hay dificultad entre los docentes para hacer los proyectos, se refería a entender para qué sirve un proyecto o a concretamente seguir paso por paso la ejecución del mismo. ¿Cuál es la dificultad que ustedes ven?